anuncio que las mujeres han llevado al grupo de discípulos acerca de la resurrección de Jesús, ese buen anuncio no ha causado un gran impacto en el grupo de discípulos, tanto es que dos de ellos, nos cuenta el evangelista Lucas en este tercer domingo de Pascua, se alejan de la ciudad de Jerusalén y se marchan hacia una aldea, un pueblecito a 11 kilómetros de la ciudad llamado Emmaús. Así nos los cuenta Lucas, mostrando esa gran desilusión y esa situación de crisis que vive la comunidad cuando ha contemplado la muerte de su maestro y no cree a las palabras de las mujeres acerca de la resurrección. Sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? No reconocen a Jesús porque estos dos discípulos están volviendo al pasado. Se dirigen hacia ese poblado, esa ciudad Emmaús, que recuerda viejas glorias del pueblo de Israel cuando Judas Macabeo venció a los enemigos del pueblo. Y ellos siguen pensando con estas categorías. Ellos están entristecidos, no reconocen a Jesús, claro, porque pegados a esas ideas del pasado, ellos siguen manteniendo esa visión de un Mesías de fuerza que tenía que liberar al pueblo de sus opresores. Jesús, muriendo en la cruz, pues ha sido un fracaso total. Por eso son incapaces de reconocer a Jesús ahora, siguen apegados a ese pasado de gloria y siguen esperando que llegue un Mesías que los libere. Por eso, cuando Jesús les pregunta, pues se sorprenden que sea el único que no sepa lo que ha sucedido en Jerusalén en esos días. Dicen los discípulos, uno llamado Cleofás es un nombre interesante, quiere decir Padre Ilustre. Esa es la mentalidad que se siente con fuerza en el grupo de los discípulos, mirar hacia lo que es glorioso, lo que es ilustre, sin reconocer en Jesús lo que realmente significa el liberador verdadero. Y le dicen, pues lo de Jesús Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Es curioso que estos dos discípulos hablan de nuestros sumos sacerdotes, nuestras autoridades. No obstante hayan sido las causantes de la muerte de Jesús, estos discípulos siguen reconociendo la validez de esa autoridad. No han sido capaces de romper con ese sistema de injusticia que es capaz de condenar a muerte a un inocente. Nuestras autoridades, como si siguieran teniendo esa capacidad de gobernar o de seguir al vértice de la vida del pueblo. Y nosotros esperábamos, dicen estos discípulos, que sería Él el que iba a liberar a Israel. Esta es la desilusión. Esperaban un Mesías de fuerza y no han sido capaces de reconocer en Jesús, en su vida, en su enseñanza y sobre todo en esa muerte que Él ha tenido, pues la verdadera liberación. Llevamos ya 3 días desde que esto pasó y el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles. No han creído tampoco a las mujeres, este anuncio no ha tenido ningún efecto en la vida, en la comunidad de discípulos, porque siguen tan encerrados en esa mentalidad del pasado. Jesús ahora pues les reprocha esa incomprensión, le dice que son unos torpes, tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Y ahora Jesús pues sigue con su actividad de maestro, dice el evangelista Lucas, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. El verbo que usa Lucas, explicar, tiene que ver con la palabra hermenéutica, es decir, Jesús ha dado la comprensión exacta de las escrituras, no basta leerlas, hay que comprenderlas. Y se comprenden pues a la luz de ese espíritu con el que han sido escritas, y las escrituras han sido escritas siempre para garantizar ese bien del hombre. Pues así les ha explicado Jesús ahora todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él y que presentaban esa muerte no como un fracaso, sino como esa coronación o esa conclusión de un diseño del Padre que tenía que dar a conocer la riqueza y la grandeza de su amor. Cuando se acercan al poblado, le piden que se queden con él. Este gesto de hospitalidad va a permitir a estos dos discípulos de salir de su ceguera. Aunque vayan caminando en esta dirección,
han sido incapaces de reconocer a Jesús son realmente los verdaderos muertos de este episodio. El vivo, aquel que ha superado la muerte, pues no es reconocido porque siguen con esta ceguera y que ahora van a ser liberados a punto cuando Jesús se sienta a la mesa con ellos. Y dice el evangelista que cuando Jesús tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, en ese momento se abrieron los ojos y le reconocieron, pero él se hizo invisible. Lucas nos está dando una indicación muy importante para tener también nosotros experiencia del resucitado. Tiene que ver con la Eucaristía. Cada vez que la comunidad se sienta en la mesa y es capaz de partir el pan, pero como expresión de esa generosidad y de esa voluntad de dar vida a los demás, como ha hecho Jesús, con toda su persona, toda su existencia, ahí se puede tener esa perfección del Señor resucitado. El Señor se hace invisible, dice el evangelista, en el momento que se han abierto los ojos, porque ahora se hace visible en el pan. Esa es la experiencia que la comunidad cristiana ha tenido del resucitado. Y dicen los dos discípulos: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí se nota ya que esta gente ha salido de su ceguera y que ha salido de esa frialdad que los tenía realmente como si fueran muertos. Cuando han escuchado la palabra, como Jesús la explica, y cuando han visto ese gesto de partir el pan. Estos son entonces los dos elementos para sentir al Señor resucitado: escuchar su palabra como Él la interpreta y ser capaces como Él también de poder compartir nuestras vidas como si fuera un pan para el bien y la felicidad de los demás. Esto nos libera de todas las ideas que impiden nuestro crecimiento y esto garantiza que podamos ser como Jesús, personas siempre vivas, con este corazón lleno de calor y de pasión.